comentar un poquito, para si esto lo estamos grabando, pues decir que estamos en una reunión del Living Lab Planeta de Bug, de la Universidad Jaume I, con la financiación de la Fundación Caraso. Y tenemos una reunión hoy con los primeros artistas que hicieron residencia en el campus de la universidad, Mónica y Román. Tenemos también la compañía de Miguel Ángel Fernández, de la Fundación Caraso. Tenemos a Emilio, el investigador principal, a Diego Díaz, de la vertiente artística del Living Lab. Y la idea es un poco que nos contéis cómo está el proyecto, los aprendizajes, los retos que todavía nos quedan, porque hasta octubre no se tendrían que acabar las creaciones. Entonces, nada, si quieres, Mónica, ¿nos explicas? Vale, sí, yo, bueno, la verdad es que yo desde toda la experiencia, la verdad es que creo que fue muy, muy bueno mantener la parte presencial de cuando fuimos ahí, aún y con todos el tema de la pandemia, que estaba todo muy cerrado y tal, cosa que obviamente pues trajo muchísimas limitaciones, sobre todo en cuanto a la realización de mi proyecto, el cual tiene una gran parte física y hubo retrasos en envíos y en planificación general del material, que bueno, pues son cosas que tampoco, ¿sabes? Pues con la pandemia pues tardan más o que cuestan también más de valorar cuando se hace una primera residencia, ¿no? Que a nivel crítica constructiva, que fue algo que ya les trasladé en su día, creo que en ese sentido habría que mejorar los espacios de trabajo, el tema, cosas de materiales, pero como bien ha apuntado María Josep antes, todo el tema con las cosas en Palacio van despacio y con la universidad pues tienen ciertas burocracias en cuanto a materiales y tiempo que yo creo que para esta segunda residencia estarán mucho mejor. En cuanto al desarrollo de mi proyecto, yo la verdad es que me encontré con varios imprevistos al volver, imprevistos buenos. Un momento, Mónica, si quieres, como Miguel Ángel tal vez no conozcas el proyecto, ¿le puedes hacer 5 céntimos? Sí, mira, mi proyecto inicial? Mi proyecto es una instalación. Sí, le agradezco. Sí, mi proyecto es una instalación interactiva en la que hay unos, para que nos entendamos rápido, es como un juego de tocado y hundido, como si dijésemos, imagínate los barcos, no está inspirado en eso, pero los barcos son físicos, están flotando sobre agua y a través de unos ventiladores pueden los usuarios hay dos estaciones de juego, los que están divididos entre los que quieren salvar el mar y los que quieren hundir el mar, ¿vale? Entonces, a través de una aventura textual, de ciertas preguntas, pues se les van preguntando cosas y entonces tienen la posibilidad de activar ventiladores y mover los barcos en el mar, donde hay una proyección y pueden ir cogiendo haciendo diferentes acciones en el mar. El proyecto inicialmente se llama Posidonia, lo que pasa es que le voy a cambiar el nombre por... ¿Ah, sí? Sí, ese es el titular, tenemos titular. El chico, que ahora no recuerdo su nombre, perdón, pero un chico muy interesante con el que me pusieron en contacto a través de la universidad, que es que trabaja para la Universidad de Barcelona en realidad, pero es de la zona. Estuvimos hablando de las Islas Columbretes y me estuvo hablando de que la Posidonia cogía mucho protagonismo, pero no era lo más importante en esas islas. Entonces, tras la decisión de centrarme en esa, claro, porque pues aprovechar y centrarme aunque no las pude visitar por la pandemia, no por nada, porque lo intentamos con Diego y con todo, y coger pero no fue posible. Pues nada, aún no he pensado el nombre, pero le cambiaré el nombre y la verdad es que con ese chico genial, súper buena gente y súper muy abierto. La verdad es que la colaboración en ese sentido estuvo muy bien. Eso es un punto muy positivo, igual que el de mantener el sitio online, porque igual como decía Emilio, cuando las cosas pasan a la digitalidad a veces como que se pierden. Entonces todas las intencionalidades son buenas y lo único que comentaba antes como crítica positiva es... Hola, Román. ¿Qué ha pasado? Vale. Como crítica constructiva era eso, era simplemente desde mi experiencia pues decir en plan, pues oye, mira, para las siguientes, espacio de trabajo que no sea simplemente una mesa de trabajo, para los proyectos que tenemos pues más tipos de construcción o necesitamos más un espacio taller, creo que Román se encontró un poco en las mismas, o al menos lo que compartimos en conjunto, y el tema de organizaciones, que es una cosa de la universidad que se escapa, ¿no? Pero si hubiera... con esta parte más capacidad de los artistas de adquirir su propio material y luego facturarlo de alguna manera, pues las cosas pueden ir un poco más así. Pero bueno, son Mónica, sí. que sirva que vuestra experiencia no ha sido en vano y claro. en esta segunda residencia
hemos cambiado Claro. y se ha facilitado a los que han venido tras de vosotros este proceso. O sea que vuestras recomendaciones se han tenido en claro. cuenta y se ha mejorado Sí. el procedimiento. Sí, sí, por eso yo siempre soy partidaria y que hay que decir las cosas y no es una cosa en plan, por eso digo que es crítica, no es crítica constructiva, es simplemente un decir, oye, mira, pues yo Sí, que me sí. llevo, de bueno me llevo esto y de a mejorable pues esto otro y ya está. Entonces, bueno, lo que decía, yo a nivel de seguimiento del proceso, de varias razones buenas, de mi vida profesional, he tenido que dejarlo un poco aparcado, pero siempre con la vista en que hay la exposición, que yo creía que era en noviembre, ¿me estáis diciendo octubre? 28 Ah, noviembre, vale, de octubre. Yo tenía las puntadas fechas de noviembre, pero bueno, luego lo comentamos. Sí, sí. Es 28 de octubre hasta no sé qué de noviembre. Te lo vuelvo a enviar, te lo vuelvo a enviar, no te preocupes. Vale, bueno, yo el 28 de varias octubre veces porque sufro. yo estaré en Inglaterra, pero bueno, ya montaremos de alguna forma la manera de exposición, pero porque por otra residencia retrasada de estas del COVID. Pero bueno, mi idea era ahora tomarme unas semanas de descanso, la verdad, porque estoy agotada y en septiembre retomar y finalizarlo. Con lo cual creo que timings no le veo ningún problema y ya tengo el material, el material que me faltó por llegar, ya lo tengo en casa y a partir de ahí pues nada, hacer seguimiento. Y ya está, la verdad es que se agradecen iniciativas yo que trabajo desde hace tiempo en el mundo de los juegos experimentales a través del arte, se agradecen iniciativas de este tipo y que tengan un soporte económico y que luego haya un seguimiento con exposición y que se haya tenido que hacer todo eso. Y por mi parte esto es todo, no sé si Román quiere seguir. Hola, disculpas porque a mí me pasó un poco como Mónica y yo no soy Premio Nacional de Cultura de Cataluña, pero como Mónica, pero vamos que lo mismo, o sea que inauguro mañana una exposición, entonces ando totalmente out y disculpad porque es que ni me había dado cuenta. Yo en realidad me sumo un poco a lo que dijo Mónica. No tengo así mucho más que aportar a lo que dijo Mónica porque en el fondo tuvimos ahí una residencia pandémica que fue un poco así, ¿no? Estábamos todo el día juntos y compartimos un poco los mismos pareceres y las mismas cosas que yo creo que también se los comunicamos a Emilio y a María José porque yo creo que eran las personas con las que estábamos más en contacto, ¿no? Yo respecto al proyecto me pasa un poco lo mismo que a Mónica. Yo le pegué un buen tirón en la residencia, sobre todo a nivel de diseño, es decir, estuve trabajando bastante en lo que es la conceptualización de la pieza, porque, bueno, no sé si sabes, Miguel, un poco de qué va, no sé si has visto un poquitín por ahí. He visto, pero si te parece, sería siempre fantástico escucharlo también así, bueno, Vale. de tu Bueno, ¿verdad? mi idea es un poco ambiciosa, yo creo, pero bueno, cuento con que tengo un taller donde puedo desarrollarla y entonces, bueno, digamos que utilicé la oportunidad que nos disteis para, digamos, impulsar la idea más que para crearla justo en ese momento, ¿no? Pero, bueno, la idea básicamente es una máquina arcade de diseño propio en la que de alguna manera tú juegas intentando superar unas pruebas que el clima extremo te propone, ¿vale? La idea es como, iba a hacer un videojuego sencillo, simplemente alguien que va corriendo hacia adelante, ¿vale? Buscando la última oportunidad y, bueno, de alguna manera tienes que esquivar cosas y demás, sometido un poco a las inclemencias extremas del tiempo, ¿no? Entonces, básicamente lo que había diseñado era una caja donde estaba dentro el videojuego y entonces tú metes las manos como si fuera una safety box, o sea, la idea está de ya estás metiendo las manos en algo complicado y bueno, pues te va a llover y bueno, van a ocurrir diferentes temas. Como sabía que era una cosa complicada para la residencia, yo ya más o menos me lo monté como para hacer el diseño allí y encima con el tema pandémico pues la cosa no ayudó mucho y nada más, lo tengo en el estudio, lo avancé bastante, pero me pasó un poco como Mónica. De repente, bueno, se enfrió un poco la cosa, sabiendo que era octubre o noviembre la exposición,
Y nada, yo también ahora, en cuanto acabe Tinglaos y me pego una semana de vacaciones merecida también, me pondré ya en la recta final para ir dándole. Yo sí que normalmente suelo hacer una cobertura así como en redes o en el blog y tal de más o menos cómo voy avanzando en los proyectos, con lo cual, bueno, en cuanto ya empiece un poco a ponerme otra vez, se irá viendo cómo voy avanzando. Aunque estaba pensando en tirarlo a la basura y volver a hacerlo de nuevo. Que esto pasa en los procesos creativos. Bueno, Muy radical, muy radical eso. Bueno, sobre todo la caja y tal. Creo que me equivoqué y ya estaba estos días, ya descubrí otra cosa, cómo hacerlo de otra manera. Y entonces ya estaba yo, o sea, no fue por esta residencia, fue por otra. Pero descubrí cómo hacer determinadas cosas que me facilitan cómo es la construcción de la carcasa y entonces como tengo el pedazo de máquina ahí en el taller, la voy mirando de reojo como diciendo, la siguiente vas a ser tú. Pero vamos, que es simplemente por facilitar un poco las cosas y porque me estoy dando cuenta de que para transportarlo a Castellón, en el fondo es una máquina, es una cosa como grande. Y estaba intentando ver cómo lo reducía. yo sí que os quería preguntar una cosa a vosotros, a Román y a Mónica, sobre vuestra experiencia. No sé si teníais alguna experiencia anterior de convivencia con científicas. En el caso tuyo, Román, tuviste oportunidad de hablar con varios compañeros, con varios profesores. ¿En qué medida ha cambiado vuestra percepción sobre el tema de sostenibilidad que ibais a tratar? Si realmente os han influido o ha sido muy superficial esa relación. ¿Qué os han aportado? Y si creéis que esa interacción ha sido positiva o podría haber sido de otra manera, que os hubiese gustado pues hacer, porque, por ejemplo, el caso de Mónica, que nos vuelve a suceder en las segundas residencias, es que nosotros no tenemos biología, no tenemos el grado en biología. Entonces, claro, ahí tenemos una limitación absoluta. Entonces, incluso para las convocatorias, ¿no? Dejar muy claro que las líneas de investigación son estas, ¿no? Y no se podrán hacer otros proyectos porque limitaría la creatividad. Entonces, un poco vuestra percepción sobre esas conversaciones que habéis podido tener con los científicos, en el caso de Mónica también con el compañero de Vilafamés, que está en la Universidad de Barcelona. ¿Cómo ha sido esa interacción? Y si era la primera vez que la teníais, que no lo sé. En mi caso no era la primera vez que tenía interacción con gente de ciencia. Perdón que tampoco comenté mucho esta parte, pero yo básicamente lo que hice fue tener un buen armamento de un poco de literatura científica. Sobre todo me interesó más la parte de comunicación científica. Sobre todo porque... La mía, ¿no? Te interesó la mía, mi parte. Te interesó mi parte. Claro, sí, pero... Sí, no lo voy a asociar contigo, pero bueno, era un poco como... Claro, obviamente tampoco estaba buscando yo como la rigurosidad en cosas, digamos en el trabajo, porque en el fondo, bueno, no puedes crear una tormenta perfecta ni puedes crear cosas súper increíbles para eso, sino que estaba buscando cómo... siempre me ha preocupado desde el principio cómo enarbolar esa historia, ¿sabes? Cómo contarla de una manera un poco tal. Y yo allí en la facultad sí que tuve un contacto con un par de personas que también María Josep me facilitó. No me acuerdo exactamente. Vicente Arbona, Iván Mora. Sí, fue con el tema sobre todo el desarrollo de las plantas. Vicente Arbona. Y luego el otro, la verdad es que me vais a disculpar, pero ahora mismo no me acuerdo. Y lo que sí que recuerdo es que fue también lo mismo, contexto súper pandémico, en el que me hubiera gustado ir y colarme en sus despachos o lo que fuera, y al final quedamos en una acera con 2 metros de distancia. Entonces, fue un poco así. Pero yo, vamos, la situación creo que fue acompañada por el tema de la pandemia. En cuanto a influencia, por este lado. Tenemos que decir, Miguel Ángel, que además la convocatoria la tuvimos que retrasar porque, claro, no se podían sacar convocatorias en plena pandemia por toda la... Entonces lo teníamos todo preparado
Y de momento hablamos con la universidad y no, es que no se pueden sacar convocatorias porque todos los plazos están anulados, todos los plazos de convocatorias de trabajo, todo estaba anulado, entonces no podíamos hacer nada. Y entonces lo dejamos todo preparado. Con la incertidumbre, ¿no? Que ahora, claro, sabemos lo que ha pasado, pero que en aquel Sí. momento no sabíamos cómo íbamos a estar, ¿no? En 2 Y no sé semanas. si las llegamos a publicar, Diego, diciendo, estas son las bases y en cuanto se reanuden los plazos administrativos, las sacaremos. Creo que lo hicimos así al final, para ir diciendo que la teníamos, pero que los plazos no podían correr. O sea, bueno, como Muy complicado, muy complicado. Sí, fue así, efectivamente. Y de hecho la residencia, claro, la residencia era bastante limitante por eso, porque en el fondo fuimos ahí a Castellón y claro, a las 6 de la tarde estaba todo cerrado, era como estábamos allí, porque Mónica y yo tenemos mucha relación, nos conocemos de siempre y estábamos ahí, pero fue un poco, claro, me imagino que en todo tipo de interacciones respecto a lo que esperas de una residencia, pues obviamente Claro. estaban complicadas. Es que aparte os tocó la ola, o sea, creo que fue, no sé, la segunda o la tercera, ya me pierdo de número de olas, pero cuando organizamos o planificábamos vuestra visita, en ese momento el índice de contagio era medianamente bajo y estaba estable o incluso bajando y demás. Y entonces, justo un par de semanas antes de que vinierais, fue cuando explotó esa ola, la ola después de Navidad, fue, ¿no? Sí, a finales de enero fue el máximo, que era el cumpleaños de mi hermano Claro. y nada. Y en la Comunidad Valenciana esta ola fue terrible y justo os tocó a vosotros. Sí. Ya estaba todo organizado, yo recuerdo de hablar y decir, ¿qué hacemos? ¿La cancelamos? ¿La retrasamos? No sé qué. Pero como al final también vuestras agendas son muy apretadas. Las agendas son complicadas y además nosotros teníamos que ir adelante porque teníamos otras dos. Entonces dijimos, pues como vamos adelante en estas condiciones, intentamos que se aproveche y porque si no, se nos iba todo. Mónica, no sé si puedes comentarnos tú tu experiencia. Sí, yo os voy comentando rápido porque aquí la batería se me va bajando, por eso voy apagando. Sí, yo desde la quinta ola, punto súper negro, os digo que tranquilos, ya cuando llega la quinta ola y pega un pico como ha pegado en Barcelona, ya la gente no pone restricciones. No. A ver, yo, ya lo he comentado antes, a mí la comunicación con el científico me modificó todo el proyecto y era básicamente lo que estaba buscando. Yo todo el tema de la aventura textual del proyecto la tenía abierta. Yo era en plan, vale, yo tengo una herramienta o un dispositivo que quiero desarrollar y todo el tema conceptual, al no ser yo especializada, pues espero que venga de la colaboración que hay con esta residencia. Entonces, respecto a tu comentario, María Josep, yo creo que sí, si no contáis con biólogos deberíais decirlo, pero yo no me ha parecido mala. O sea, yo no sé qué limitaciones tenéis específicas en cuanto a la universidad, pero creo que se resolvió bastante bien. Aunque no tengáis biología, supisteis por trabajar en una universidad encontrar los contactos adecuados. Entonces, si dentro de la colaboración se valoran que pueda haber contactos externos que perteneciendo a un ámbito académico se pueden dar y se pueden hacer colaboraciones, yo creo que en mi caso ha funcionado súper bien. Hasta cambió el nombre del proyecto, como estaba comentando antes, la persona estaba muy disponible y era una persona muy local, no sé, en mi caso la verdad funcionó muy bien eso. Y con respecto a si había trabajado anteriormente, yo había trabajado más desde el ámbito de la tecnología propia, sobre todo colaboraciones con gente que desarrolla lenguaje de programación con inteligencia artificial, aunque yo creo que en el caso mío, tanto en mi caso como el de Román, nos cuesta separar lo que es científico, tecnológico de artístico. Entonces, o filosófico o humanista, la verdad es que nos movemos entre esos mundos y hacer la separación entre lo que pasa que, claro, sí, científico puro, si entendemos biólogo y todo eso, para mí sí que era la primera vez que había colaborado. Creo que Román sí que había estado con un proyecto en laboral que sí que había trabajado con eso. Sí. Bueno, voy a volver a apagar la cámara porque se me ha bajado a 20 en un segundo. Adiós si desaparezco, será por la batería. No te preocupes. Sí, surgió ahora la duda, me permito lanzar así también, y una pregunta, vamos, difícil, complicada, si es que no imposible, ¿no? Y además, pero simplemente por escuchar algún eco, claro, ahora con la información que tenemos,
claro, a priori yo tiendo a valorar que hayáis, ¿no?, desde el proyecto seguido adelante con las residencias, aun con estas dificultades. No sé, Mónica, Román, si en ese ejercicio, digamos, de historia contrafactual, que claro, ya sabiendo desde lo que tenemos, un aplazamiento de la residencia hubiese sido preferible, o en todo caso valoráis positivamente lo que aquello fue. Ya digo, tiene esto un valor muy relativo lo que digo, porque claro, sabiéndolo ahora, ¿no?, que evidentemente no sabíamos si ahora mismo íbamos a seguir confinados o todo esto, ¿no?, que a veces se nos olvida esa información, ¿no?, que hubiese sido un aplazamiento sine die posiblemente en aquel momento y que hubiese trastocado así agendas. Bueno, una valoración así casi emocional, ¿no?, de esta cuestión. Bueno, yo creo que con Diego me parece que hablamos de ir trasladando la residencia, pero se iba trasladando por el tema de y yo creo que también a veces hay que llevar adelante las cosas, ¿sabes? Porque yo personalmente soy así, porque llega un momento que se te enfría hasta la idea y entonces, quiero decir, yo probablemente hubiera tenido otros momentos en el que hacerla o podríamos haber aplazado, pero sinceramente cuando nos movimos a esa fecha también fue porque Mónica y yo íbamos a compartir apartamento y entonces o sea, fue por una cuestión también práctica, ¿vale? No por una cuestión quiero decir del momento también, sino que había que hacerla y llegó un momento que... Porque adjudicamos en octubre o en septiembre. Sí. Claro, eso fue... Entonces se adjudicó, entonces estuvimos todo el otoño buscando fechas, claro, y no había forma. Y entonces eso, todo iba mal, ¿qué hacemos? Y bueno, tuvimos varios debates y al final vinieron en febrero. Que tuvimos, ya llevamos casi un año de... En todo caso, sí se deduce en ambos ¿no?, proyectos, Mónica, Román, bueno, que ha afectado, ¿no?, la residencia, ha modificado, quiero pensar, ha enriquecido el proyecto, sí, vuestra iniciativa, ¿no? Hubiesen sido distintos de no haber contado con la residencia. Sí, por supuesto. Sí, luego también a nivel institucional para nosotros yo creo que también es importante que hemos introducido, a ver, yo creo que han sido las primeras residencias de artistas en universidades, ¿no, Diego? En universidades públicas valencianas, o sea que esa línea que están impulsando más los museos, nosotros la lideramos y luego desde la universidad también tú te reuniste, ¿te acuerdas cuando viniste que hablaste con la vicerrectora? Pues la vicerrectora, creo que también hemos servido un poco de acicate para que impulse la innovación artística, van a crear un aula de innovación artística dentro de su propuesta cultural, entonces, bueno, tienen a Diego también ¿no? Para que les asesore. Es decir, la idea de que el servicio de actividades culturales cuente con nosotros, cuente con nuestro material, vea en esta línea una acción interesante para difundir la cultura en este entorno a su ámbito, como decía Emilio. Es decir, que de alguna manera esa idea, lo de la palanca de cambio, que ahora a lo mejor nos hemos quedado en palanquita, pero yo creo que hemos difundido mucho esta cultura que queríamos crear, ¿no? Y incluso además, ¿no?, quizás se valore de manera consciente e inconsciente que pese a todas las dificultades, que ese efecto de cambio pues todavía mayor, ¿no? Si es posible en estas circunstancias, en otras más ordinarias, más normales, más convencionales, en fin, sí que puede funcionar más. Entiendo que eso, ¿no?, se mantiene el equipo rectoral, ¿no?, aquella profesora de Derecho, Romano, ¿verdad? Sí, se mantiene. La conocieron, se reunieron con ella. Que apoyaban claramente el proyecto. Y entiendo, ¿no? O sea, que también, vamos, sentisteis ese apoyo desde la institución, ¿sí, Román, Mónica? Sí, bueno, sí que nos vimos con gente. También vimos a Maya también, que llevaba el espacio display allí en la parte del auditorio y tal. Nada, yo creo que ha sido el tema pandémico, si no seguramente que hubiera sido mucho más... hubiéramos interaccionado más, pero así todo no estuvo mal. A mí me pareció que estuvo bien. Yo quería comentar... No, bueno, muy breve. Respecto a lo que decías, Miguel, de la posibilidad de atrasar la residencia, la cuestión está en que cuando se decidió esto, el nivel de incertidumbre que había sobre lo que podía suceder era tan grande que
tampoco el esperar nos daba atisbos de que fuese a ser mejor. Y luego otro elemento que creo que habría que valorar, y es que agarrarnos a ciertos elementos de presencialidad, como decía antes, era algo que nos permitía darle vislumbres de realidad al proyecto que estábamos perdiendo a la velocidad de la luz con tanta virtualidad, ¿no? Entonces, lo consultamos con Román y con Mónica en su momento también, lo de hacerlo o no hacerlo. Tuvimos ahí un debate y al final pues vimos que había que tirar para adelante porque también era un poco agarrarnos a la esperanza de que se pudiesen seguir haciendo cosas, ¿no? Sí, no, lo comprendo perfectamente, vamos, y creo que la valoración así compartida, ¿no? A posteriori, ¿no? Y vamos, y teniendo en cuenta efectivamente, ¿no? Lo que no se sabía en aquel momento, bueno, que todos esos esfuerzos, como ha sucedido en otros ámbitos de las artes, ¿no? De mantener abiertos teatros, ¿no? Con auditorios, ¿no? Con aforos, bueno, pues ha tenido también un componente político, emocional, ¿no? Para todos de mantener vivo, ¿no? Y no pararse. O sea que sí, lo celebro y era simplemente eso, conocer, ¿no? También la resonancia, la opinión en los artistas, ¿no? También como, sí, que claro, es una dificultad añadida, ¿no? O es también un ajuste de expectativas, desde luego. No sé en este sentido, las que llegan ahora, las residencias, ¿cómo las afrontáis? ¿Sí? Es una pregunta, bueno, para vosotros, pero no sé si Mónica, Román, ya como expertos y pioneros. Sí, yo antes de que nos vayamos a esa pregunta, Mónica, ¿estás aún? No sé si ya... Sí, Mónica, estoy aquí. Por si acaso te quedas sin batería, a mí sí que me gustaría, para acabar un poquito, vale, que no eres Miguel Álvarez, perdón, que te he dicho Miguel Ángel, yo así rápidamente. Mónica, un poco, en este momento, ya veremos luego en octubre, ya os he dicho las fechas, 26 de octubre hasta 30 de noviembre, ¿cuál es la idea fundamental que os gustaría transmitir con vuestro proyecto vinculada a sostenibilidad, a videojuegos? ¿Lo podríais definir en 2 frases? ¿Qué os gustaría transmitir? Como lo que ha cambiado, ¿no? Cómo hemos evolucionado. Mónica, tú con ese cambio que has hecho. ¿Cómo hemos evolucionado? Vuelvo a repetir la pregunta. En el mensaje. Bueno, en el mensaje, pues que no sé, claro, como mi mensaje en realidad estaba tan abierto, yo creo que ha evolucionado en la línea que, o sea, tal y como lo esperaba, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? De estar completamente abierta a un cambio que me ha llevado hasta cambiar el título de la pieza. Entonces, yo creo que aún quedan más cambios por venir porque aún tengo que seguir en contacto con esta persona, pero vaya, yo creo que, o sea, dentro de lo que esperaba yo que cambiara, que era crear toda la parte de concepto, pues ha llegado hasta límites esto que digo, de cambiar hasta el título. O sea que yo creo que el mensaje estaba tan abierto que bueno, que ha llegado. Tal vez yo creo que en tu caso, desde mi perspectiva, en tu caso es aproximar todavía más a la realidad del Mediterráneo o de Castellón, ¿no? Bueno, es que sí, a ver, es que en realidad también creo que los problemas meteorológicos, lo que pasa es que, exacto, o sea, lo que estás diciendo tú, parece tan grande, parece una cosa tan, la naturaleza es algo tan enorme que vemos tan disociada de lo que no es nuestra propia acción, que centrarlo en una cosa como Columbrete sí que te puede dar esta perspectiva de algo local, ¿no? De algo en lo que tú tienes agencia para actuar y para mejorar. Muy bien. Pues... Incluso, perdona, pero retomando así un poco al socaire de lo que comentabas, María Josep, otra perspectiva, ¿no? Dentro de tu trayectoria, dentro de la carrera artística, ¿cómo valoras, aunque esté pillo en medio, digamos, ¿no? Y aún con la exposición pendiente, pero no sé si ya barruntas o anticipas, Mónica, bueno, ¿qué incidencia puede haber tenido esto? Si se, ¿no? Incardina, ¿cómo se ubica en, bueno, pues dentro de esa trayectoria tuya? Dentro de práctica general, bueno, para mí también últimamente está muy focalizada en cierto tipo de proyectos que siguen una serie de narrativas muy concretas y muy focalizadas en inteligencia artificial, y este proyecto me permite un poco de aire y de retomar otra línea de práctica que yo tengo, que es más basada en juegos experimentales, en experimentación con la herramienta en sí, con el salirse de la pantalla del propio videojuego, aunque sí que incluye
una parte de proyección en este caso, pero es este punto de vista más el arte como herramienta lúdica para llegar a nuevos conocimientos a través de ver la pieza como una propia herramienta para transitar conceptos y llegar de un punto a otro y cada vez de una manera diferente, que es la gracia que tiene el juego y el videojuego en este caso. Genial, muchas gracias. O sea, podría decir que me ha dado un aire de salirme un poco de mi círculo vicioso en el que estoy encerrado últimamente y poder pensar en otras cosas. Que quizás, lo digo en tono de pregunta, Sí. En otros contextos institucionales, ¿no? Al menos en el ámbito del Estado español, no es tan frecuente. Y vamos, propiamente. Sí, bueno, es que yo la verdad es que hasta hace muy poco en el contexto español no me he movido tanto. O sea que en el tema sobre todo en este tipo de prácticas, de juegos experimentales. Entonces sí que la verdad, por eso antes también he agradecido que se hagan iniciativas y convocatorias en juegos experimentales específicamente, tratados de esta forma aquí, porque sí que es verdad que en Alemania o en Canadá o en Francia o en otros lugares sí que hay, y aquí pues hay esa carencia. Es que yo estoy muy especificada en este ámbito, entonces me gusta bastante que haya esta iniciativa desde la Fundación Carraso y desde la Universidad Fundación Carraso, de apoyar desde esta propuesta de la propia universidad. Y bueno, como mencionaba, perdona, María Josep, sí, como además estoy yo con ese 20% que ya no sé en qué habrá quedado de batería. Está 24, no sé, hace cosas raras. Me he fijado que si quito la cámara no consume tanto. No, bueno, no. Así que estoy bien así. No, y antes de escuchar a Román, ¿y qué futuro augurarías a una iniciativa como esta, ¿no? ¿Crees que, bueno, puede facilitar otras réplicas en otros contextos universitarios o institucionales en general en el resto de España? O bueno, no sé, ¿qué futuro en la propia universidad? ¿Cómo crees que podría evolucionar esta iniciativa? Yo creo que lo que estaba comentando María Josep de que hubiera interés en cuanto a la cultura, bueno, supongo que tú te estabas refiriendo, María Josep, al ámbito del departamento de videojuegos o más de tecnología y el departamento de cultura, corrígeme si me equivoco, pero creo que estabas hablando de esta relación. Pues yo creo que hay una falta en general en España de este entendimiento de que la tecnología no es algo separado de la cultura ni del arte, y que ser arte no es pintar y que hacer tecnología no necesariamente se puede enfocar desde un lado mucho más experimental y se pueden beneficiar de la práctica artística y cultural en eso. Entonces, en el sentido más universitario, podría decir que las universidades entendieran este cambio y no solo fuera una colaboración puntual, sino que ya se estableciera como una rama dentro de los itinerarios artísticos, por lo menos, de hacer esta colaboración estable o este entendimiento estable de que la tecnología es una herramienta artística, como cualquier otra. Y luego también pues motivar ya a nivel más evento puntual, o sea, esto estaríamos hablando de un cambio generalizado de estructura dentro de los estudios de arte, y luego como cosa más específica, ya que disponen de una sala maravillosa que con Maya conocimos, que estaba el proyecto de nuestro amigo Santi Vilanova de Playmodes. Bueno, y aprovechando, ¿no?, la estructura que tiene la universidad, que es tan grande, poder hacer más encuentros. No hace falta que sean festivales y exposiciones de un mes, sino tal vez un fin de semana de una hackathon en la que se junta la gente de videojuegos con la gente de arte y empiezan a hacer cosas experimentales juntos, ¿no? Y pues cosas así. Podría ser una proyección a futuro que sería interesante. Genial. Muchísimas gracias. Sin mascarilla, a ver si nos dejas. A ver si nos dejas. Bueno, eso no sé hasta cuándo se quedará. Pero bueno. El científico que ha colaborado con Mónica se llama Diego Kerslin y es biólogo de Vilafamés, de un pueblo de Castellón, pero trabaja en la Universidad de Barcelona, y lo conocimos a raíz de que montamos un grupo interdisciplinar de cambio climático y él se quiso integrar. Lo integramos, pero no era investigador nuestro. Entonces, en aquel momento estaba en Alemania, luego vino, pero tiene esa dificultad de integrarse en nuestra universidad, pues es falta de estudio. Me vais a perdonar, pero a las 11 tengo un tribunal de TCM de diseño de producto. Entonces, estoy aquí raspando los minutos, pero en breve me voy a tener que desconectar y meterme en otro Meet. Estamos en fechas. Sí. Vale, pues no te preocupes, Diego. Si queréis, continuamos con Román, que yo, como había dado paso, teníamos a la intervención de Román y tu pregunta sobre los nuevos artistas, que no se me olvida.
Más ¿vale? adelante, sí, no, pero aprovechemos, efectivamente. Gracias. Aprovechamos. Pues Diego, no sé si quieres comentar algo sobre tu experiencia antes de marcharte, como Bueno, mi experiencia básicamente, sí, sí que os comento algo. Básicamente mi experiencia partió de, pues eso, dentro del proyecto global del Planeta de BAC, que es muy amplio y que tiene muchas acciones, ¿no?, de intervención y de acción, ¿no? Pues yo desde un principio propuse esta idea de lo que es la Artistas en Residencia y también con una exposición final y demás, y básicamente... Pues bien, yo la he visto, como hemos comentado, coincido en todo lo que hemos dicho, ¿no? Que claro, la situación sobrevenida pandémica pues ha afectado no solamente a la parte específica de la residencia, sino a todo el proyecto en global. Y yo creo que dentro de nuestras posibilidades lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido y hemos podido, eso es evidente, ¿no? La situación difícil que nos ha tocado vivir a todos nos ha afectado y hemos hecho... Pues eso, lo que comentaba, y estoy contento porque al fin y al cabo, aunque sea, yo no creo que ya en mínimos, creo que sí que hemos sido capaces de hacer bastante. Cuando una cosa que estabais comentando de las residencias, muchas veces yo he hecho varias también y a veces las residencias es difícil. Yo nunca me he quedado súper contento y súper feliz en ninguna de las que he realizado. Siempre te encuentras con una especie de sabor agridulce porque es muy difícil encontrar el equilibrio perfecto en una residencia. Siempre está la relación entre las perspectivas de lo que uno busca y la realidad con la que te encuentras, ¿no? Y desde muchos factores, desde un punto de vista, por ejemplo, también de actividades. En algunas residencias, si se dedican los organizadores a buscarte mogollón de contactos y mogollón de reuniones y mogollón de actividades sociales y comunicativas, por así decirlo, ¿no? De relaciones y de... Al final te acabas agobiando, a mí me ha pasado porque tampoco encuentras espacio para estar desarrollando el proyecto. Te dedicas más a lo que es la parte de búsqueda de relaciones y demás. Que es súper importante, evidentemente, cuando uno va a una residencia lo que también busca y necesita es eso. No solamente relaciones con científicos, sino también relaciones profesionales, por ejemplo, ¿no? En el caso de que puedas pues, conocer el tejido cultural del lugar donde estás, cultural y artístico, para incluso poder hacer proyectos futuros con otra gente y demás. Aparte de las aportaciones científicas que pueden mejorar tu proyecto y que pueden, evidentemente, que es lo que vas buscando tú, o es lo que se buscaba en este caso también, ¿no? Enriquecer el proyecto. Entonces, lo que me refiero es que es difícil encontrar el equilibrio porque igual te puedes pasar o te puedes no llegar. Y yo, desde mi punto de vista como organizador, pues intenté también, en cierta manera, ayudar o intentar, pensé mucho en ese equilibrio. Por ejemplo, hice la conexión con Anja, ¿no? Para hacer esta parte de lo que es que pudieron visitar y pudieron conocer. María Josep hizo las conexiones con los científicos y demás. Pero al mismo tiempo me parecía también importante dejar un espacio para que los artistas pudieran trabajar y pudieran desarrollar la obra y no sobrecargar la experiencia, ¿no? Con relaciones sociales y profesionales, ¿no? Puesto también que aparte, bueno, era difícil, por otro lado, sobrecargar, porque estamos en el contexto de Castellón en el cual tampoco hay mucha riqueza o mucha actividad profesional en estos ámbitos y por otro lado estábamos en el momento pandémico, entonces estábamos también limitados en esa zona, en ese sentido. Pero bueno, yo un poco lo que planteaba también era, lo que me interesaba era que ellos también pudieran tener espacio, porque tal vez es porque a mí me ha pasado también en otras residencias, que luego dices, oh, cuando trabajo no me dejan ni un momento de relajación. Y bueno, simplemente yo creo que no sé exactamente, el equilibrio perfecto ya por acabar, a lo mejor es, como todos sabemos, es difícil o imposible de conseguir y siempre existen las percepciones y los intereses de cada uno y demás. Y en ese sentido, bueno, la verdad es que me tengo que ir, pero simplemente quería un poco añadir esa parte, ¿no? Una muy buena reflexión, que es un elemento que tenéis en cuenta, que es muy importante. Sí. No sé si alguna titular que nos diría Marisol. Claro, en cuanto al proceso de selección y los... sí, tenemos la cosa periodística, la compartimos, Marisol. Muy bien, parece fenomenal.
Sí, que siempre, claro, hay un conocimiento del tejido, hay casi una metáfora respecto, una analogía respecto de lo que comentabas. Claro, conoces, por supuesto, ¿no?, muchos artistas, siempre hay una posibilidad de apostar, de descubrir por artistas nuevos. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo tú en particular, Diego, lo has vivido en la convocatoria? Bueno, yo en este caso en la primera convocatoria, que es la que salieron seleccionados Román y Mónica, a ver, yo soy amigo de ellos desde hace tiempo y conocedor. Hemos coincidido en multitud de eventos, tanto profesionales y sobre todo profesionales, ¿no?, de exposiciones conjuntas, de talleres, desde hace tiempo los conocía. Y por lo cual, desde mi punto de vista, también era como un valor seguro para apostar, en el sentido de decir, bueno, es la primera residencia que vamos a hacer y demás. Yo participé dentro del jurado en la selección de los proyectos. No solamente los seleccionamos porque son un valor seguro, en el sentido de que tenemos yo la no los conocía. confianza Sí, de que iban a hacerlo muy realmente bien, sí. Pero por otro lado para mí también fue por una su valor propio del proyecto, lógicamente, que es lo que nos sí. interesaba. Y bueno, pues de todas las propuestas era la más interesante y la que mejor se adaptaba a las características específicas de la convocatoria. Es así. ¿Y la situación ha sido parecida en esta segunda convocatoria? No, en esta segunda convocatoria ha sido distinta porque los artistas no los conocíamos. Bueno, uno sí que era un antiguo alumno de la UGI, que es un chico, es un exalumno nuestro que bueno, desde el primer momento ya cuando estuvo realizando la asignatura que compartimos, bueno, el proyecto que compartimos, Emilio y tal, es un chico que curiosamente no tiene formación artística, es ingeniero y bueno, y sí que tiene lógicamente formación en videojuegos, pero desde que acabó la carrera pues ha venido trabajando profesionalmente en el ámbito de lo que son las instalaciones interactivas y más en el ámbito tecnológico experimental y presentó un proyecto muy redondo, muy cuadrado dentro de lo que es el concepto de la convocatoria y nos encajó muy bien con el proyecto. Y la otra chica es una artista, una chica que está estudiando el máster de producción en la Facultad de Bellas Artes de la UPV y sí que tiene también un enfoque más dentro del ámbito de las artes interactivas y de las nuevas tecnologías y que está desarrollando su práctica artística en este ámbito. Genial, genial. Mm. Qué bonito. Espero también No que podamos en tienen, algún momento sí, en ninguno de estos dos celebrar. últimos, sí, ellos no tienen la proyección artística que tienen Román y que tienen Mónica, no tienen la experiencia, son más jóvenes, pero también nos apetecía y nos parece importante apoyar también las bases, ¿no? Apoyar que haya, porque muchas veces yo también lo veo, ¿no?, que es difícil que haya una regeneración o nuevas jornadas o nuevas... Y parece que estamos siempre en lo mismo, que dices, ¿qué pasa? No se renueva el ámbito, ¿no? Entonces, apostamos también por esto, en el sentido de vamos a apostar por gente joven, gente nueva, porque al fin y al cabo este tipo de convocatorias también tienen un poco esa obligación social, a mí me parece, ¿no? Claro. Porque si no las hubiera, si en mi momento inicial no las hubiera habido, yo no hubiera podido engancharme y haber continuado haciendo proyectos hasta el día de hoy. Entonces, también es muy importante y desafortunadamente, por desgracia, estamos viendo cómo estas convocatorias van desapareciendo, todo tipo, ¿no? Tanto desde las de primer nivel hasta las más avanzadas y esto hace que sea muy difícil mantener un tejido de producción artística en arte experimental en el territorio español. Sí, de todo esto es sabido. Entonces, pues a mí me parecía también importante que en este sentido, dentro de lo que es el proyecto global de Planeta de Bach, y tuviéramos una pata que fuera la encargada de la producción de proyectos, ¿no?, para poder fomentar y colaborar en el sustento del arte experimental en el tejido del territorio nacional, la verdad, o internacional también, lógicamente. No, pues muchísimas gracias, sí, sí. Ahora ya sufro por ese... Me tengo que ir porque llego 4 minutos tarde. Perdón. Sí, sí, bueno, estamos a bueno, golpe de clic. Gracias por todo, Diego. Gracias a vosotros. Chao, vale, Diego. Román, gracias. Miguel Ángel. Cuídate. Vale, Hasta luego, Diego. Vale, Josep. Venga, hasta luego. Gracias. Que vaya bien. Bueno, sí. A mí me van aumentando así las pantallas, ¿no? Sí, sí. Román, quedabas tú para comentar el tema de un poco el mensaje.
si te ha cambiado en estos momentos que te gustaría transmitir después de la estancia, si ha cambiado un poco o si no, o si. Yo tampoco tengo esa sensación, pero tampoco me parece raro ni mejor. O sea, quiero decir, yo entendí la estancia como parte del desarrollo de la pieza y obviamente siempre te cambia. Quiero decir que básicamente yo valoro más la estancia, no tanto porque me ha cambiado un poco lo que tenía proyectado, porque además personalmente en los proyectos soy un poco así, es decir, como que de repente es como que focalizo y voy como a saco, no soy muy permeable en ese sentido, pero sí que yo valoro esas estancias un poco por las cosas que decía Diego, normalmente por tema de contactos, que ya sabemos que el tema pandémico pues era un poco complicado, pero también valoro la otra parte que decía Diego, que a mí sí que me sirvió en la estancia, que es la de tener un poco de espacio para trabajar. Al contrario que, por ejemplo, artistas más jóvenes, como comentaba Diego, que igual han empezado la carrera ahora o tal, para mí, por ejemplo, que no que sea súper tal, tener una residencia es una oportunidad para focalizarme en trabajar en una sola cosa. Y me parece que ya eso tiene suficiente valor de por sí, ¿vale? El trabajo que hice allí me sirvió para aclararme un poco ideas, ver un poco por dónde iba y ya más o menos dar una visión global de conjunto. Y parece que no, pero yo a veces pienso más con un portátil y dibujándolo en 3D que teniendo miles de contactos y sabiendo más, ¿no? Porque, bueno, ya me procuré de cierta literatura, hablar también un poco con la gente que conocí allí y, sobre todo, es eso. Para mí, lo que valoro siempre a las residencias es, independientemente de los contactos, que me parece genial, porque necesitas, pues eso, conocer a otra gente, de repente tener otros inputs. Para mí es que haya un poco de espacio para pensar, o sea, sin mucho agobio. Y yo creo que eso es esencial. Muy bien. Miguel, retomamos la pregunta que te he cortado yo, que soy mala persona. En absoluto. Los nuevos. No, Hemos perdido a Mónica, ¿no? Hemos perdido a Mónica. Sí, ya se despidió por el chat. Sí, yo no vale. he tenido oportunidad de. Sí, ya. Vale, entonces la pregunta era sobre los nuevos. Ya no me acuerdo. Sí. Bueno, en realidad también ahora Diego pues ya ha anticipado, sí, alguna cuestión. Es verdad que, bueno, cambian las circunstancias, ¿no? Sí. Felizmente, ahora en este caso se ha anticipado que, bueno, que es otro perfil. Yo aprovechaba también ahora, bueno, Román, casi para trasladarte, y perdona, soy yo, María Josep, el que aplaza la pregunta. Bueno, pues algunas de las reflexiones que compartíamos antes con Mónica, ¿no? En tu experiencia también, bueno, internacional, pero sobre todo en el contexto español, bueno, aporta, se nos ha escapado Mónica y tal, y era, bueno, también bonito que, claro, ubicar, ¿no? Desde a veces nuestra experiencia en el contexto de las facultades de Bellas Artes, pero yo creo que aquí es un valor especial que no surja estrictamente de ese contexto, ¿no? Un proyecto como este, ¿no? Que tiene esa vocación ya interdepartamental o interfacultativa, de hecho. Bueno, no sé cómo lo has vivido, Román, ¿no? ¿Cómo te has sentido eso como artista? Bueno, yo conozco mínimamente la universidad, no soy, no procedo de ella, pero bueno, tengo así bastantes contactos, he trabajado con grupos de investigación también alguna vez y también he tenido oportunidad de trabajar, pues, yo qué sé, me parece con el Departamento de Astrofísica en Barcelona, bueno, varias cosas y bueno, sé que es como antagónico, son como conceptos antagónicos a la producción artística. Y yo sé que hay cosas que era obvio que iban a rozar o que tendríamos o que seguramente Diego y María Josep acabarían pensando de otra manera, ¿no? Pero bueno, yo estoy como con Mónica también en cuestión de que, bueno, que hay que comunicar estas cosas y que esa base de experiencias como se aprende y cómo se lleva a buen puerto. Y entonces a mí me parece fundamental que haya ese contexto en las universidades españolas porque, bueno, yo siempre pensé que la universidad tiene una cantidad de recursos enormes
pero está siempre tan burocratizada y tan compartimentada que es como difícil acceder a esos recursos por parte de personas que igual pueden aportar conocimientos que no son estrictamente asociados a la carrera universitaria, ¿no? Y al revés, por supuesto. Claro, claro. Entonces, bueno, no sé si me estoy yendo por las ramas. No, era justamente esa, sí, la Pero idea. vamos, siempre tengo un poco esa conclusión, ¿no? Yo aquí lo estoy viendo también en sitios como Laboral Centro de Arte y bueno, ahora que estoy más en Asturias y veo un poco, y es como de repente hay unas infraestructuras, un conocimiento y unas capacidades como muy grandes, pero como el tiempo es limitado, la burocracia es bastante grande y luego a veces, bueno, pues los compartimentos están muy cerrados, pues no se aprovecha todo lo que debería aprovecharse, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental que haya estos contactos y estos intercambios. Porque ya te digo que pueden influenciar en cosas como muy tontas. Hablamos siempre de conocimiento y cosas así, pero igual es el contacto, por ejemplo, economía universitaria con economía de autónomos, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, que pueden ser cosas, pueden surgir cosas que sean como muy prácticas, ¿sabes? En cuestión de cómo argumentar o valorar estas cosas. Es decir, más allá de la temática del cambio climático, más allá de todo. A mí me parece que, bueno, que es una experiencia que puede ayudar, vamos, en general. Qué bien, sí. Y luego, pues también se lo trasladaba a Mónica y lo reproduzco ahora, ¿no? Como tanteo, ¿verdad? ¿Cómo crees, ¿no? ¿Prevés o desearías que evolucionase un proyecto así, ¿no? ¿Qué desarrollo podría tener? ¿O consecuencias en otros ámbitos? A ver, yo creo que estos programas deberían de estar. Sí, ¿no? Deberían de existir, o sea, como por defecto, ¿sabes? No. Y sobre todo porque siempre deberíamos estar pensando en el más allá, ¿no? Es decir, seguramente que uno de los problemas que os habéis encontrado, no sé, Mario Josep y Emilio, a la hora, por ejemplo, de elegir proyectos o cosas así, es que seguramente videojuegos y cambio climático es una opción que obviamente no va a estar pensando millones de personas en España, ¿vale? Pero yo creo que es fundamental que haya organismos que piensen en crear la situación. Esto yo ahora lo estoy viendo muchas veces, por ejemplo, en las subvenciones y en otra serie de trabajos, y ahí yo creo que aquí estoy influenciado un poco por cómo se vive un poco en los organismos culturales en Cataluña, que a veces ocurre esto, y me explico. Por ejemplo, en Cataluña veíamos subvenciones o ayudas a programas o invitaciones a producir en las que igual veíamos, yo qué sé, ciencia y arte culinario. Y tú dices, bueno, y esto, quien apelara al tema científico diría, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Aparentemente te suena como un poco raro, ¿no? Pero me parece que ese es el punto, ¿no? Que la administración, los grupos de investigación o cualquier organismo público o que esté interesado en fomentar un poco el pensamiento más allá, para mí valoro mucho el hecho de que invite a pensar en algo, en una estructura que no esté hecha, ¿no? Y obviamente videojuegos y cambio climático parece hasta una cosa como antagónica, ¿no? Pero me parece que es necesario que hubiera como por lo menos la invitación a pensarlo. Simplemente con que salieran 2 o 3 proyectos que estén bien fundamentados y que tengan una vocación de continuar. En mi caso, por lo menos, el proyecto que les presenté tenía esa idea. O sea, la idea era meterme en un buen tinglao para que de alguna manera eso se moviera. Me parece que ya estaría por cumplido un poco el origen de la residencia. Porque, bueno, hay que contar que los videojuegos también son experiencias que necesitan mucho trabajo, mucho desarrollo, mucho tal. Pero bueno, simplemente con que hubiera algunas ideas o puntualizaciones que invitaran a otros a desarrollar la idea, me parece
Estupendo. No sé si me he ido... Estoy un poco espeso hoy, ¿eh? No, en absoluto no, muchas gracias. Yo creo que no. Y yo lo que pasa es que estaba recordando, Román, que esas experiencias que tú comentas de Cataluña era cuando tenían el Cartu, ¿no? El Cartu, KRTU, que estaba... Mira, yo lo noto... Y Josep Perelló, y promovieron una tendencia muy innovadora y además de mucha interacción, interdisciplinariedad científica con el arte, y luego desapareció. Entonces, también esas decisiones políticas creo que son muy necesarias, ¿no? Para que mantengan proyectos innovadores, porque crearon muchísima cultura. El Santa Mónica también fue un poco resultado de esa cultura tan innovadora que, ya te digo, los departamentos de cultura, yo cuando me fui, no me acuerdo, yo me fui en 2007, pues después desapareció el Cartu. Y fue una pena, porque había un trabajo muy interesante. Y son ejercicios de imaginación institucional, ¿no? Que también... Ay, me encanta. Bueno, no, que provocan también y que además tienen esa dimensión política evidente. Claro, no es una cosa de la cual no sea monopolio de los artistas, digamos, ¿no? Y más bien, bueno, pues hay que responder, ¿no? Y así, bueno, crecemos todos, ¿no? Que tiene esa dimensión también política, casi de provocación, ¿no? Esa frase me recuerda a la de Carlos Almela, que hablaba del simulacro de la educación en las universidades. ¿Te acuerdas, Emilio? Que decía, vamos a salir del simulacro educativo de la universidad para pasar al mundo real. Pues sí, esa es más dura también, pero bueno, sí. Si me dejáis puntualizar, toda esta reflexión viene a que después de toda la época que he tenido en Barcelona, ahora estoy en Asturias y estoy más involucrado políticamente y, digamos, en estas cosas. Y bueno, he tenido reuniones últimamente con alcaldesas, consejeras de cultura, etcétera, etcétera. Y lo que me estoy dando cuenta, las grandes diferencias que veo respecto a Cataluña es eso, ¿no? Que en Cataluña encontré algo que me parecía como natural, que es que, yo qué sé, que los organismos culturales hicieran reuniones, por ejemplo, con los sectores y preguntaran y luego de repente sacaran convocatorias o cosas en ese sentido que dice María José. En otros sitios no se plantean, ¿no? Que se plantean como algo más burocrático donde de alguna manera, vale, tenemos este dinero para producir, pues bueno, presentarme cosas, ¿no? Y no hay esa iniciativa de la administración, universidad, grupo de investigación, etcétera, por provocar, ¿sabes? Provocar un encuentro que no estaba establecido o por lo menos no había o que incluso puede sonar hasta extraño, ¿no? Bueno, justo es que además creo que hay vislumbres, en fin, no quisiera que nos separásemos del tema, creo que no lo hacemos si hablamos por eso del contexto político de laboral, que de hecho no sabemos, ¿no? qué pasará, ¿no? Con Karin o Lesleger, o ya sin Karin, mejor dicho, y no así tan dura la situación, y que en realidad manifiesta que nunca ha habido un apoyo serio, ¿no? Comprometido por parte de las administraciones ni se ha entendido bien o no se ha querido entender bien lo que allí sucedía, ¿no? También esto propiciaría, y no me quiero poner aquí, ¿no? Como, ¿no? En términos de comunicación, y soy consciente muy desde Madrid, pues esa, ¿no? Simplificación grotesca, ¿no? De Cataluña como sitio, ¿no? Problemático con el nacionalismo, impide ver los desarrollos que, por ejemplo, en políticas culturales, por no hablar de otras, sí se están haciendo, ¿no? Y una mayor madurez democrática, que creo que al final es de lo que estamos hablando, ¿no? Sea en el contexto universitario, sea en el plano de la cultura. Bueno, además, si me dejas puntualizar una cosina, es muy curioso porque yo participé en una de las primeras, yo creo que las primeras exposiciones que hubo aquí que inauguraron Laboral, que era una trilogía de videojuegos que fue bastante importante. Yo nunca tenía relación así con los videojuegos, pero me invitaron a participar. Y bueno, esas exposiciones, a pesar de que se hicieron antes de la crisis y demás, y se hicieron eran como, pues costaba 1 millón de euros cada exposición, era una cosa muy loca, generaron un catálogo que describe mucho la situación actual porque es gracioso, pero ayer mi hijo en el estudio, que es un auténtico viciado de los videojuegos, quiero decir, los centennials o como los queráis llamar ya tienen un poco este tema, me preguntaba que si iba a volver a ver, si iban a volver a poner esa exposición, ¿no? Y es como muy curioso porque yo lo que creo que es que ha habido un retroceso en ese sentido bastante grande.
Entonces, es muy curioso cómo ahora cuesta encontrar iniciativas que hablen de videojuegos, como la vuestra, casi 10 años después de la producción de esas exposiciones que habían empezado un poco a, digamos, a iniciar la conversación, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Porque es como que vamos 10 años tarde de esa conversación, ¿no? Entonces, y más de 10 años, que muteaba, pero que efectivamente aquí tenemos, ¿no? Bueno, también de banquete, y yo creo que era feedback, ¿no? Bueno, no sé si se verá al revés, ¿no? Estas 2007, en realidad, que ya ha pasado más tiempo, Román, que nos hacemos mayores. Sí. Si os sirve, en el caso de medio ambiente pasa igual. Quiero decir, la gente con Greta Thunberg parecía que descubría el cambio climático y, bueno, es que aparte de este granito, pues tuvimos el de una verdad incómoda. O sea, hemos vivido otras olas en las que luego el cambio climático por la situación económica desaparece absolutamente. Es decir, que el grito ya lo pegaron en los años 60, ¿no? Con Rachel Carson y Primavera Silenciosa y el informe Meadows. Estamos igual. Desde los años 70 ahora, que el modelo. Hoy escuchaba a la comisaria europea diciendo, sí, vamos a apostar por lo eléctrico, no sé, sí, lo que queráis, pero aquí seguimos igual, ¿no? En un modelo capitalista en el que este tema no interesa. Total, sí, no sé si la conclusión, pero sí el aprendizaje es que hay que seguir, que decir que es una batalla que no se resuelve, ¿no? No vale igual hablar de feminismo y tal, que a veces estos espejismos de hitos y tal, decir, bueno, no, es que esto, en fin, no hay que mirar más que las páginas de los periódicos, sí. No, es por eso, ¿no? Que en este sentido, bueno, pues la importancia que tiene, incluso, o me atrevo a decir especialmente, ya que ha presidido un poco la conversación, pues con estas dificultades, ¿no? Que esto siga, o sea, sí que refleja una convicción, ¿no? Bueno, joder, sería fácil, pues eso, ¿no? Desinflarse y demás. Entonces, bueno, yo creo que eso tiene un valor y que muy posiblemente, pues eso, no sé si en 10 o en 15 años, pues también podamos recordar iniciativas como esta, ¿no? Creo que es también el valor que nosotros desde Caraso debemos también reivindicar, ¿no? Es decir, bueno, no, es que esto pues hay que hacerlo, hay que seguir en ello, ¿no? Comprometido para, sí, que no sabemos lo que estamos posibilitando ¿no? Dentro de unos años, ¿no? Este precedente y cómo pueda resonar. Es que son intangibles muy difíciles de calcular cuando estamos en divulgación científica, hay los indicadores. ¿Crees que estos chiquitos que, o sea, nosotros cuántos alumnos eran, Emilio? ¿60 por curso? No se te oye. Micro, sí. Sí, han sido 120 alumnos. Vale, 120 alumnos, ¿vale? En los que no tenían ningún interés a priori sobre el tema. Que les hemos metido, vamos, o sea, además de forma diferente, han salido de simular, o sea, de momento han tenido que hablar con científicos. Claro, en este momento no sabemos, pero seguro que esa semilla de alguna forma fructifica, aunque sea para odiarnos, da igual, o sea, seguro que en las conversaciones saldrá, seguro que, ¿no? O sea, yo estoy segura, los becarios que han pasado por el proyecto, las colaboraciones que hemos tenido, ¿no? Con el profesorado a través de la formación. Es difícil medir ahora esto, pero sí que además hemos visto cómo se unían mundos diferentes, ¿no? El campo de la innovación pedagógica, educativa, de los bueno, de hecho tenemos ya una línea de trabajo que nace de este proyecto y que se puede concretar en otro proyecto. Ajá. Y es que uno de los grupos de investigación que participó en la primera tanda de Good Game, tenemos ahora un proyecto con ellos de creación de videojuegos como instrumentos de investigación en un problema de eficiencia energética en la edificación. Entonces, y utilizamos la ciencia ciudadana, es decir, el videojuego se da para captar datos a través de ciencia ciudadana. O sea que también cogemos varias prioridades. Es un producto que emerge de Planeta Debug. Qué bonito, sí. No, bueno, porque digo que a veces son más no perceptibles, efectivamente. Y ahora me permito darle un giro, vamos, ¿no? Que esto que estamos hablando, que más allá, ¿no? De esas cuestiones, como bien señalabas, María Josep, impredecibles, ¿no? De casi de mensaje en la botella, ¿no? Que no sabe uno dónde va a llegar. ¿Qué más se podría hacer desde la Fundación Caraso para, bueno, en esa difusión?
otro de los capítulos que siempre tenemos pendiente, lo lanzo en tono de autocrítica, el establecimiento, ¿no? que es uno de nuestros deseos, pero a veces, bueno, por distintas razones, la convicción de algunos es que no hemos conseguido establecer, ¿no? redes, ¿no? Porque es también uno de los capitales, más allá de lo estrictamente económico. Claro, son muchos proyectos, ¿no? En un análisis como este que estamos haciendo, si se me permite la metareferencia, pues también es eso, que hay un capital ahí. Entonces, a sabiendas, una vez más, de que en vuestro caso concreto ha sido una temporalidad muy compleja y, en fin, pero bueno, no sé si ese arropamiento, ese acompañamiento de la Fundación Caraso se podría haber manifestado, expresado o aún se puede desarrollar de otras maneras que pudiésemos ayudar. Yo, eso que lo diga Emilio, lo que conteste Emilio, piensa la respuesta. Yo estoy muy contenta con la Fundación Caraso, tal vez que hubiesen venido alguna vez, pero era difícil. Pero sí que lo que he echado en falta, y también la pandemia lo ha dificultado, es que es hermanar a los proyectos, al menos de nuestra convocatoria. O sea, yo creo que teníamos, cuando nos vimos en Madrid, había mucha ilusión de conocer también incluso las dos convocatorias. Creo que teníamos mucha materia para compartir y haber conseguido crear una gran familia. Incluso en redes sociales. Creo que lo perdimos y nosotros lo dijimos a Carlos. Y si queréis os ayudamos, o sea, si queréis hacemos, porque sí que hubiese sido interesante tener un hashtag común y por lo menos si todos los que estábamos en Twitter, por ejemplo, nos hubiésemos replicado mucho es decir, esto es primordial darle difusión y compartirlo y seguirlo. Aún estando en situación pandémica, podríamos haber creado, yo creo que ¿no? un aglutinamiento mayor de ese poder del arte ciudadano, de la convocatoria. Ya no digo las otras, ¿no? Los otros años, es más difícil. Sí. Pero los que estábamos en activo en ese momento, creo que podíamos haber logrado una mayor cohesión y también visión de lo que veíamos. Te lo agradezco mucho, sí, no a modo de ni mucho menos de excusa, porque coincido totalmente. Es verdad que las propias dinámicas de la fundación, a veces, bueno, esto hay aquí un eco de lo que antes comentaba en cierto sentido Diego, ¿no? Ese equilibrio entre, aunque lo que estás comentando justo María Josep es como muy sencillo, ¿no? En hashtags y demás. Claro, pero entre es muy sencillo. Era tan sencillo como decir un folio. Estas son las redes. No, por eso valoro mucho la reflexión, porque a veces también se lleva a decir, oye, venga, pues encuentros y tal, y decir, oiga, no, aunque esto se remunere o se financie, pero claro, puede también entenderse, por eso la alusión a lo que decía Diego, como una distracción, oye, que bastante tenemos nosotros con hacer nuestro proyecto, pero que valdría la pena, ¿no? Buscar un equilibrio en ese sentido. Sí, yo ahí creo que sí que la Fundación ha perdido un potencial que creo que en estos 2 años podríamos haber. Bueno, y también, es decir, que también se puede hacer ahora, pero creo que la comunicación les ha fallado un poco, las agencias que contratan, yo también le decía, bueno, como anécdota, solo como anécdota, ¿no? La propia definición que ponemos en todas las notas de prensa, oye, vamos a actualizarla, mejorarla, y nos ha costado también, ¿eh? O sea que ahí podemos mejorar todos y a nosotros nos hubiese gustado contribuir y bueno, estamos a tiempo, hasta febrero estamos, o sea que, que bueno, y siempre seremos parte. Bueno, y lo que venga después, ¿no? Que también es bonito pensar como, bueno, pues esa familia o red. Sí, esto es como los nosotros ya somos parte, ¿no? Ya nos sentimos parte y hemos bebido de la cultura y tenemos que decir que estamos muy agradecidos de toda la comprensión para realizar el proyecto porque hubo conversaciones con Carlos que fueron muy, muy balsámicas. Emilio, te doy paso. Yo lo que ha dicho María Josep lo suscribo punto por punto, creo que las cosas van por ahí. Yo no tengo ¿cómo decirlo? Ninguna crítica. Creo que Carlos Almela, que ha sido nuestro interlocutor en todo este tiempo, ha sido muy comprensivo. Nos ha facilitado todas las cosas que le hemos pedido para, digamos, en estas circunstancias poder salir adelante. Y ha valorado todos nuestros esfuerzos mucho, ¿no? Digamos que nos ha dado el cariño necesario cuando las cosas están difíciles y hombre, sobre todo también nosotros le hemos mostrado a él como interlocutor de la Fundación que nuestro compromiso con el proyecto era total, a pesar de todo. Y creo que también él se ha dado cuenta, ¿no? En ese sentido. Entonces,
con un contexto tan complicado como el que hemos tenido, yo estoy muy contento con todo el mundo, con los artistas, con la fundación, con los representantes del mundo educativo valenciano con el que hemos tenido interlocución, que han llegado hasta donde han podido. Y en realidad, aún dentro de la frustración de no haber podido hacer las cosas como queríamos, me siento feliz de haber podido seguir avanzando porque, claro, cuando estábamos en marzo, yo decía, cuando te das así el bajón, dices, se va todo a la mierda. Claro. Y dices, ¿qué haremos? ¿No? Y sin embargo, vas viendo, te vas enganchando a la ilusión y a la gente y al final dices, ostras, pues aún vamos, ¿no? Y pedir, pues seguir así, ¿no? Seguir dialogando, seguir con la buena voluntad de resolver, incluso cuando a veces ves que las cosas no terminan de salir. Y yo creo que a pesar de todo, al final podremos estar satisfechos del proyecto porque creo que merecía y sigue mereciendo la pena. Debéis estarlo, Emilio, sí, desde luego, y también en esta conversación se trasluce y yo también celebro la oportunidad, pues antes con Mónica y ahora con Román, de, bueno, verificar y bueno, que se trata de eso, ¿no? De ajustarse también a la realidad y creo que es ¿no? Uno de los mayores aprendizajes, ¿no? En este tiempo y también en el plano institucional. Y ya digo, no acaba, ¿no? No sé si nada acaba nunca, que decía un personaje de cómic, pues esto menos todavía. Sí, aparte de lo que queda, efectivamente. Sí, ¿qué expectativas hay, Román, que no te hemos escuchado, con la exposición y demás? ¿Cómo lo afrontas después de todas estas turbulencias y proyectándose también después de ese descanso más que merecido que mencionabais tanto Mónica como tú? Bueno, nada, yo espero también que sea una primera prueba porque, como os comentaba, yo creo que mi proyecto es un poco ambicioso en algunas cosas, incluso técnicas. Entonces, pues nada, espero ver cómo es la acogida del público en la exposición. No sé cómo es el sitio, creo que es un sitio ahí dentro de Castellón. Y bueno, también espero así con los dedos cruzados que no ocurra nada y no explote ni, ni nada de esto. Pero bueno, sí, claro. Aparte, una cosa, también los proyectos está bien que acaben en una exposición, en una presentación pública porque, vuelvo a decir, los proyectos necesitan también enfriarse. O sea, que decir, llega un momento que te calientas y tiene que haber un final, porque si no, o por lo menos un principio de otra cosa, ¿vale? Porque si no, pasa también que si se extienden mucho en el tiempo, esto pasa con las residencias, luego llega un momento que estás a otra cosa y te cuesta mucho recuperarlo. Yo la verdad es que me lo había puesto con bastante ganas porque sabía que más o menos que por mi situación personal ahora en agosto, septiembre me iba a quedar bastante tranquilo y iba a poder retomarlo ahora después de vacaciones un poco con tranquilidad. Vamos. Qué bien. Bueno, pues me gustará mucho estar, sí, 28 de octubre, que luego, o 26 que hemos dicho. Sí. Pues, ya está muteada ahora María Josep. Perdona, María Josep. El micro. Pero sí, está bien que haya fecha porque lo mismo, por lo que hablamos. Tenemos espacio en Menador desde el 26 de octubre al 30 de noviembre, montaje incluido. Claro. Y tenemos la jornada final el día 2 de noviembre. Ajá. El día 2 de noviembre es cuando tenemos que hacer las últimas intervenciones y demás. A Carlos ya lo hemos avisado. Miguel, si queréis venir, estamos preparándolo. Entonces, la idea es eso, o sea, esperar que la situación sea mejor y poder disfrutarlo de verdad. Y esas creaciones, pues también esperamos que puedan ir por el territorio también. Nos queda la pregunta que te he cortado, Miguel. Bueno, sí, no, que tenía que ver también, bueno, y claro, justo en este... Si quieres la comentamos y vamos concluyendo, no lo sé cómo vais de tiempo. No, bueno, genial. También eso, Román, como esto afectaba, bueno, se relacionaba más bien con esta segunda jornada, ¿no? de artistas, y como decía, ¿no? Diego también ha anticipado, pero bueno, que os pille en un momento, bueno, y a todos, ¿no? Nos pilla en un momento distinto, ¿cómo lo afrontáis, básicamente, María Josep, Emilio? Exacto, los segundos han hecho, por ejemplo, han sido diferentes perfiles y yo estoy contenta también porque
porque son muy, muy diferentes, ¿no? Tenemos a gente muy consolidada y con una experiencia muy amplia y luego dos perfiles muy jóvenes, chico y chica. También, o sea, tenemos igualdad, que es interesante. Y entonces, por ejemplo, ellos ya han empezado a trabajar, sobre todo ella, Camille, que quiere hacer una especie de escape room o realidad aumentada, y ha tenido ya muchísimas conversaciones, pero muchísimas, con grupos de investigación. Incluso nos reunimos con el vicerrector de investigación para que nos explicara qué líneas son prioritarias para ellos. Porque lo que quiere hacer es eso, como un Pokémon, vaya, o sea, una especie de realidad aumentada con la ciencia, que a mí es una iniciativa que me gusta mucho, dar a conocer las líneas de investigación a través del juego. Y luego nos sucede lo mismo de nuevo con Pau, que es que va a hablar de cetáceos y tampoco tenemos. Entonces, pues él ha trabajado menos con investigadores en la parte online, pero bueno, ya... ¿Cuándo venían? Esta semana, ¿no? ¿Están ya, Emilio? ¿O el 15? Es que no me acuerdo. ¿Qué estamos? Venían hoy, ¿no? Entonces, aquí ya se van a producir, pues eso, el estar en el espacio y también el tema de adaptar las vidas personales de las residencias. O sea, quiere decir que la residencia es maravillosa, pero no todo el mundo, pues eso, la gente tiene hijos, la gente tiene horarios, tiene trabajos, vive a miles de kilómetros, claro, que era un poco que las residencias tampoco son sencillas en ese ¿no? momento vital. Entonces, se va a coincidir, ¿no? Y una de las dificultades es que los dos podían coincidir estas 2 semanas de julio, cuando la actividad en el campus pues es muy, muy escasa, ¿no? Los investigadores estarán, pero bueno, cuando queden con ellos no van a estar... No hay alumnos, no hay vida universitaria prácticamente. Entonces, bueno, pues también vamos a tener ahí una carencia, pero es que no han podido venir. O sea, desde que las publicamos han ido retrasándolo. Y bueno, tenemos el compromiso de que acabarán sus trabajos para octubre, o sea que tienen que ir mucho más rápido. Pero Claro. Yo creo que es importante que independientemente de, independientemente de la fecha, mantengáis las residencias con dos personas. Sí. Está bien, porque yo creo que también entre la gente que trabaja también se encuentra mucha compañía, porque en el fondo estáis en lo mismo, ¿no? claro. Yo creo que en ese sentido, que hubiéramos quedado Mónica y yo en coincidir fechas fue bastante bien. Y ahora se reproducirá y entiendo que, de hecho, para el montaje expositivo, pues coincidiréis los 4 en alguna medida. Bueno, parece ser que Mónica no la vamos a tener, ¿no? Ah, bueno, vale. Me ha Bueno, dejado sí. estupefacta me ha dejado. Ya, Bueno. Sí, yo voy a ver cómo lo hago también. Bueno, pues buscaros corresponsales. No, pero es increíble, sí. Los proyectos artísticos van muy al límite muchas veces de financiación y cuando tienes más es muy chulo para las redes sociales, pero para cuadrarlos es una cosa complicada. Entonces, entiendo a Mónica porque, o sea, no... Y encima, sí, ha dicho también María Josep una clave, que es que depende también de la vida, de tu vida privada, ¿no? En el sentido de esto habría que hacer como una especie de cuadrante en plan, ¿qué tipo de artista eres? ¿Sabes? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? ¿Tienes hipoteca? ¿No la tienes? Y entonces a partir de ahí podríamos hacer como una especie de... ¿Te gustan las personas? ¿No te gustan las personas? Claro. Yo quería que se reunieran con José Luis Pérez Pont y yo, no, si nosotros no queremos reunirnos. Quedar, no sé qué, venir al jardín botánico y ellos, no queremos nada. Sí. Ya. Sobre todo tendría la importancia, si me permitís la reflexión, para que ¿no? el gran, amplísimo porcentaje de la población dejase de marcar la casilla artista es el que va por ahí en limusina como una especie de rockstar, ¿no? Que es tal, porque ninguna de las que hemos marcado antes tiene que ver con eso, ¿verdad? Y ahí no nos reconocemos tan fácilmente. Entonces creo que esa es también la batalla, ahora que venimos de Arco y de estás hablando de ficciones o de simulacros que decías antes, Marisep, con Bueno, eso, es que yo creo que aquí, por ejemplo, como conozco un poco a Mónica también, y yo creo que me siento identificado también un poco con Mónica, yo creo que el mérito, si se podría decirlo, es que, por ejemplo, en el arte plástico más habitual, la iniciativa es mucho más privada, en el sentido de que, pues como en Arco o lo demás, la gente pues trabaja en su estudio, o hace sus productos y los vende o los coloca de alguna manera, ¿no?
Pero en el caso nuestro no hay... son proyectos efímeros, es decir, que a veces es muy difícil vender o continuar una cosa y económicamente es complicado. Entonces, la profesionalización de este tipo de proyectos viene a partir de hacer muchas cosas muy diferentes y mucho trabajo, y uno y otro y otro y otro. Y yo lo sé por Mónica, que Mónica igual hace una página web que, o sea, a día de hoy, que ya te digo que ha recibido todos los premios posibles, sigue haciendo todo lo que le cae. Entonces, a veces el coste de transición, que es lo que llaman cuando poner la cabeza en un sitio y luego ponerla en otro, es como complicado y dependes mucho del calendario. Yo ahora estaba viendo que tengo una cosa en Bélgica justo 2 semanas después y ya estaba ya viendo cómo coño voy a... O sea, entonces, esa es un poco la problemática. Me imagino que la gente así más joven, ¿no? Los chavales que tenéis ahora en la siguiente convocatoria son otro perfil, ¿no? Mucho más relajado en ese sentido, ¿no? ¿O qué? Sí, no tienen, yo creo que no tienen cargas familiares, pero también, pues, Camille estaba acabando el máster, ¿no? Un máster y, claro, pues tenía presencialidad y no podía venir y Pau tiene trabajo, entonces ha pactado sus vacaciones antes porque las tenía en agosto para poder venir 15 días en julio. Porque la idea era esa, que estén, ¿no? Y también, pues, ellos que interaccionen y bueno, acompañarles. Iban a ir, pues eso, ahí, pues ir a Menador juntos, ver los espacios. Claro, yo creo que mientras vas a... Uy, se nos fue María Josep, ¿sí? Ha caído. Sí, bueno, se reafirmaba en todo caso que es el Sí, pero el tiempo, es lo que decía María Josep, que son otro perfil, o sea, tienen, digamos, una dedicación al arte que es complementaria y que empieza, digamos, su camino, ¿no? Entonces, claro, es difícil que se dediquen a ello full time. Pero bueno, muy valioso, ¿eh? Yo creo, vamos, lo señalaba antes Diego también, ¿no? Esa alternancia, digamos, esa compatibilidad entre perfiles distintos. Claro, para ellos pues seréis un referente, Román, Mónica, ¿no? Es una motivación, sube, bueno, desde luego, sí. No, bueno, un valioso ejemplo, desde luego. Y por ahí fantástico. Y también lo otro, ¿no? Que regeneran y efectivamente pues amplían y oxigenan y ventilan el ámbito, ¿no? Y da esas oportunidades que desde lo público también es más que bienvenido. Mira, ahí se reintegra con otros. Lo hemos conocido. Dale la vuelta. Que le des la vuelta. Sí, ahora sí. Se me cae, se me ha acabado la batería, tenía aquí todo preparado. Y bueno, pues ya una metáfora que yo no quisiera abusar de vuestro tiempo, más bien al contrario, os agradezco muchísimo, sí, el tiempo que casi, María Josep, por conectarlo con tu intervención anterior, ¿no? Que es, y lo había señalado Román antes, ¿no? Que ese es el bien más preciado, sea uno joven terminando un máster o esté metido en otras, ¿no? Y es verdad que las residencias al final, ese pequeño paréntesis que uno con más o menos esfuerzo ubica en el calendario, pero tiene también esa ¿no? Esa connotación, ¿no? Un tiempo, en fin, ¿no? que cuidamos y que con mucho esfuerzo, como habéis conseguido, pues bueno, que partida doble. Que te acoplas a ti mismo. Sí. Bueno, valga aquí la experimentación sonora, que esperemos que esté en otros, no quería perder la cuña, en otros proyectos así futuros. No, y de verdad que os agradezco muchísimo el tiempo, ha sido muy valioso para mí, bueno, muy interesante las reflexiones y bueno, han servido para poner aún más en valor el esfuerzo que habéis realizado todos, ¿no? Desde luego también Román, igual que Mónica como artistas, pero somos muy conscientes desde la fundación de esa, ¿no? Y justo mencionaba al principio, ¿verdad? Que estamos ahora en este nuevo informe evaluando proyectos en distintos momentos, algunos ya terminados, ¿no? Desde, bueno, pues el inicio en 2015 de la andadura de la Fundación España, otros que están recientísimos de esta última convocatoria,
y el vuestro pues está, bueno, plenamente atravesado, sí, por la pandemia. Pero bueno, de lo que se trata es de extraer aprendizajes que nos permitan eso, mejorar y seguir creciendo a todos. Cosa que no acaba aquí, ¿no? Y que si en cualquier momento, además después de esto, espero que, en fin, sintáis esos cauces abiertos para, incluso en este sentido ahora más inmediato de, ay, se me pasó comentar alguna cosa, pues por favor ahí me tenéis. Y bueno, también para esto y para lo que necesitéis. Y eso, nuevas formas de acompañarnos, ¿no? De acompañarnos, que es también de lo que se trata, y establecer esas redes, ¿no? Me quedo también, Mara Josep, mucho con esas reflexiones que tienes tú ahí, buena pericia también en, ¿no? Cómo comunicar y seguir en contacto. No sé si queréis añadir alguna reflexión última, algo que se haya quedado pendiente. Bueno, pues daros las gracias, ¿no, Bueno, Emilio? nosotros, de verdad. La oportunidad por abrirnos la mente a esta posibilidad que tenemos desde la universidad de cambiar, ¿no? No quedarnos en el ámbito académico del simulacro, sino intentar todavía más ese cambio social, ¿no? O mejora en lo que podamos de la ciudadanía. Y un placer conocer a personas como Román y como Mónica, porque la verdad es que para mí ha sido la primera vez que he trabajado más próxima con artistas. Conocí artistas de entrevistarlos, ¿no? Pero no de... Y bueno, creo que es muy enriquecedor conocer las dinámicas. Sí, y yo digo una cosa, o sea, creo que tenemos una deuda con nosotros mismos como colectivo que ha participado desde distintos roles en este proyecto, y me gustaría que la saldásemos. Una deuda de, ¿cómo decirlo? Una especie de ceremonia de, pues no sé, un poco reencuentro, ¿no? Después de tanto tiempo virtualizado. No sé cómo se podría hacer, pero creo que este proyecto se merece acabar bien y quiero que determinadas cosas confluyan. Tenemos aún muchas cosas por terminar y por hacer, pero al igual que hemos hecho cosas para sustituir temas que no se habían podido hacer de otra manera, igualmente creo que nos tenemos que quitar un poco la espina de lo que no ha podido ser o de lo que no ha podido ser como queríamos que fuese y ha sido de otra manera, y darle otra salida, ¿no? Yo creo que estos proyectos que tienen una vertiente artística y creativa lo tienen que tener también reinventándose a sí mismos sobre la marcha para ser mejores de lo que han sido concebidos al principio, ¿no? Y yo ahí también os invito a vosotros a que, porque no tiene que ser un parto unilateral, creo que todos nos merecemos poder contribuir en que las cosas sean mejores, y yo creo que este proyecto se merece acabar mejor de lo que ha tenido la oportunidad de desarrollarse, ¿no? Entonces, os invito a vosotros tres que estéis ahí, y luego lo haré extensivo al resto de participantes, a pensar cómo podemos finalizar esto para que, digamos, bueno, no solo ha estado bien, sino que ha estado muy bien, ¿no? Y yo ahí un poco es un tema que le doy vueltas. Bueno, no, pues lo valoro mucho. Me suscitan estas palabras tuyas, Emilio, que tanto agradezco. Dos reflexiones así muy, muy breves, si lo prometo. Lo primero, desde luego, tiene que ver con el recuerdo, que claro, uno vaya acumulando distintas instrucciones, ¿no? y demás. Y claro, pues esa comida que compartíamos tan multitudinaria y que ahora se nos queda entre una sombra de lo onírico, si eso ha pasado, ¿no? No sé si os sucede también con viajes que uno ha tenido y tal. Pues yo es verdad que estuve allí, ¿no? Claro, ahora que se ha hecho tan metafísicamente imposible, por no decir casi ilegal, ¿no? Una cosa de esas reminiscencias, ¿no? Así casi. Y entonces, claro, es verdad que esto acrecienta esa sensación, que lo conecto, como digo, con esa segunda reflexión y que percibo en tu tono, Emilio, bueno, y que comprensible, ¿verdad?, respecto de este proyecto y de esta etapa última vital para todos. Pero bueno, si algo podemos aprender de esto del arte, ¿no? De algunas compresiones experimentales, hablaba Román, claro, aquí las categorías de éxito o de fracaso, claro, no nos valen, ni siquiera las de otras manifestaciones más
convencionales y, por decirlo claramente, más comerciales. ¿Acaso como en la propia vida, ¿no? Entonces, pues creo que también estamos todos, ¿no? Y sin ponerme aquí demasiado pomposo ni grandilocuente, pero en ocasiones ¿no? En términos de valorar también este último periodo, bueno, pues eso, no como un catástrofe ni tal, sino a ver qué aprendemos de esto y qué sacamos, ¿no? Y de verdad que de este proyecto, lo que puedo decir desde la Fundación, que estamos, bueno, contentos y orgullosísimos, ¿no? De cómo ha salido, de verdad, Emilio, ese ceño fruncido que tal, eso hay que... No, porque, bueno, con mucho más mérito que en otras circunstancias y las cosas importantes que habéis logrado. Entonces, bueno, no perdáis eso de vista, por favor. Sí, que bueno, al elaborar un informe como esto no hace sino ponerse de manifiesto, sí. Y sí, pero vamos, sin perder la ocasión de esas celebraciones y encontraremos la manera, desde luego, sí, de también ese punto simbólico. Román antes lo decía, ¿no? ¿Acaso la exposición? Sabemos todos que lo importante es el proceso, ¿verdad? Y los aprendizajes que ahí se deducen, pero a veces, ¿no? También esos pequeños hitos, ¿no? Que tienen su dimensión social, ¿no? De encuentro o de reencuentro, o sea, que también será fantástico poderlos compartir. Sí, pero vamos, de verdad que el mensaje desde la Fundación es de, ya digo, de felicidad y de enhorabuena, que es lo que quisiéramos trasladaros, eso sobre todo. Pues muchas gracias, Miguel. No me quiero imaginar la gestión de los proyectos desde dentro de la Fundación durante todos estos meses. Porque sí, bueno, ahí mira, hablando antes y sin falsas modestias, esto a mí me toca muy lateralmente, como podréis imaginar, pues hasta el punto de la emoción, ¿no? Y sigue esa misma línea, pero se reaccionó muy rápidamente y con todo el apoyo del patronato en París para ayudas, ¿no? De emergencia a todos los instructores. Nos pidieron casos que pudiésemos conocer, pues artistas en situación de verdadera precariedad, claro, que se ha dado, ¿no? Que coincidían en circunstancias particularmente malas, ¿no? Y bueno, pues habilitaron unos fondos también, o sea que, bueno, yo creo que la Fundación sí que ha estado ahí receptiva y bueno, por eso agradezco mucho vuestras palabras de ese acompañamiento de Carlos y tal, que es básicamente... Carlos, que también sufrió la enfermedad, yo también la sufrí, quiero decirte que claro, hemos tenido, bueno, pues unos momentos, la verdad es que bastante, bueno, que todo fue fácil y sencillo y no estuvimos graves nadie, pero la verdad es que... No, que es también... No, bueno, por eso digo, ¿no? Que valorarlo en términos eso, ¿no? De superación y vamos, y felices, ¿no? Y bueno, y encima, pues eso, con este choque de realidad, espero que más motivados todos para seguir haciendo cosas e imaginando posibilidades, ¿no? Eso desde luego es el aprendizaje que todos los que estamos ahora en este informe espero que podamos trasladar, ¿no? Que esto vale la pena. Es pena, ¿no? Y es mucho sufrimiento a veces y muchas dificultades, pero que lo vale, ¿no? Y de verdad que pienso que el caso vuestro de Bach sí que es modélico en ese sentido, o sea que por favor sentíos orgullosos, eso sí que me gustaría trasladarlo junto, insisto, de verdad el agradecimiento. Muy bien. Pues... También por tiempo de mañana, que, bueno, sí, ahí estamos y de nuevo, quedo a vuestra disposición, también Román, para lo que sea y otras convocatorias. Bueno, no, un placer conocerte, no te conocía y sé que tienes vinculación con Asturias. Además, sí, hay siempre, bueno, musicología de Oviedo, hay otro capítulo universitario que vamos a ver si eso, en fin, se pone las pilas tanto como la Jaume I de Castellón. Pero bueno, esa la dejamos para otra conversación, efectivamente, y ya digo, yo os agradezco muchísimo y os reitero la enhorabuena. Quedo a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a todos y cuidaros mucho. Venga, lo mismo digo a todos. Chao. Todas. Hasta pronto. Chao.